Cuando tú te separas de Jesús, entras al territorio de la muerte. Ahora vas muriendo en este camino, en este territorio de la muerte, que la Biblia le llama también camino de condenación. Pueden suceder dos cosas. Primero, o el diablo te quita todo, te quita la familia, tu matrimonio se acaba, te quita los hijos, se meten a las drogas, te quita el empleo, te quita el dinero, te quita la salud, te quita los valores, los principios, te metes a los vicios, a las depravaciones, llegas a un momento en que ya piensas que no vale la pena morir, pues eres capaz de agarrar un revólver y darte un tiro. Esto no es vida, esto es camino de muerte, esto es camino de condenación. Pero en este camino, el diablo también te puede dar todo. Te da dinero, te da empleo, te da riquezas, te da casa, te da fama, poder, pero de nada te sirve porque no te da paz. Por eso hay gente rica, millonaria, que se suicida. Por eso hay artistas famosos que se drogan hasta morir. Este es camino de infelicidad. En este camino, o el diablo te da todo, o el diablo te quita todo. Pero si te da todo, de nada te vale, porque no eres feliz. Este es camino de muerte. Cuando la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte, no está hablando solamente de la muerte eterna. Claro que sí, está también hablando de la muerte eterna. Pero cuando la Biblia dice que la paga del pecado, o sea, la paga de separarte de Dios, es la muerte, te está hablando de este morir todos los días. Estaré predicando esta noche para alguien a quien nada le resulta bien en la vida. Comienzas una cosa, no funciona. Comienzas otra cosa, no funciona. El matrimonio no te funciona. Los hijos no te funcionan. Nada te funciona. Y te preguntas, Dios mío, ¿qué me pasa? ¿Por qué vivo así? Génesis capítulo 3. Vamos a leer a partir del versículo 8. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Pero Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Sabes que antes de la entrada del pecado no existía miedo, no había miedo. Entre Dios y el ser humano había una relación personal de amor, de compañerismo. Dios llegaba al jardín en las tardes y Adán y Eva salían corriendo para abrazarlo. Vivían juntos, vivían unidos, vivían en una experiencia maravillosa de amor. Adán, Eva y Dios, tres, porque todo matrimonio para dar resultado tiene que tener un hombre, una mujer y Dios. A veces cuando el hombre y la mujer solito quieren construir la felicidad, solo se meten en problemas. Eran una pareja feliz, porque Dios estaba en el medio. Pero cuando entró el pecado y llegó Dios al jardín, ahora ellos se escondieron de Dios porque tuvieron miedo. Tal vez te preguntes esta noche qué tiene que ver todo eso con el tema del santuario, porque esta semana toda mi tema es el santuario. Vamos a ver diferentes aspectos del santuario. Ayer yo dije que Dios le pidió al pueblo de Israel que construyera un santuario. Le dijo, y me harán un santuario y yo habitaré en medio de ellos. El propósito del santuario es que Dios quiere vivir al lado de sus hijos, en medio de sus hijos, en el corazón de sus hijos, en la vida de sus hijos. Dios quiere participar de las actividades de sus hijos. Ahora, ¿por qué Dios quiere tanto vivir en tu corazón? ¿Por qué Dios quiere dirigir tu vida? ¿Por qué Dios quiere encaminar tus pasos? Por un simple motivo.
Un día tú saliste de las manos de Dios. Y lejos de las manos de Dios siempre serás incompleto, vacío. Entonces, al sentirte vacío e incompleto, vas a correr para aquí, correr para allá, correr para allá, correr para todo lado, buscando solución, buscando cómo llenar el vacío de tu corazón. Y cuando no lo logres, vas a entrar en los vicios, en los caminos de perdición, de destrucción, y te vas a ir acabando y hundiendo cada vez más. Y como Dios sabe que sin Él, separado de Él, nunca serás completo, entonces Dios te busca, te busca, te busca, te busca, porque te ama. Lo que más Dios quiere es que seas feliz. Y Él sabe que sin Él, tú puedes intentar, tú puedes correr, tú puedes hacer lo que quieras, pero nunca vas a ser feliz, nunca vas a ser completo. Puedes acumular riquezas, puedes tener poder, puedes tener gloria, puedes tener fama, puedes tener aplausos, puedes tener una buena casa, muchos carros, tus hijos pueden estudiar en las mejores universidades del mundo, puedes viajar tú alrededor del mundo, lo que tú quieras, pero tu corazón siempre va a estar vacío. ¿Por qué? Porque si tú un día saliste de las manos de Dios, solo puedes ser feliz cuando te devuelvas a Dios, cuando vivas en comunión con Dios. Pero ¿qué es lo que hizo el pecado? El pecado provocó separación entre Dios y el hombre. Tú te fuiste, ahora caminas solo, te escondes. Adán y Eva se escondieron entre los árboles. Nosotros hoy día vivimos escondiéndonos de Dios, ya no entre los árboles, en los edificios enormes, en los apartamentos de lujo, en las mansiones con piscina. Vivimos escondiéndonos de Dios atrás del empleo, del trabajo, del dinero, del placer. No tengo tiempo, no puedo. Cuando alguien te dice, vamos allá a escuchar la palabra de Dios, no, es que estoy muy ocupado, es que mañana tengo mucho trabajo. Inventas argumentos, ¿para qué? Para vivir lejos de Dios. Ahora, mira, querido, mira el amor de Dios. Porque Dios podría decir, mira, ¿qué eres tú en el vasto universo? Porque piensa un poco, el planeta Tierra, este planeta gigantesco que tiene 7.000 millones de habitantes, en el vasto universo es un granito de arena. Este planeta Tierra en el vasto universo es un granito de arena. Y dentro de ese granito de arena, ¿qué soy yo? Entonces para Dios podría resultarle fácil decir, pues quieres vivir tu vida, quieres irte, quieres hacer lo que tú quieres, a tu manera, destruyéndote, acabándote, siendo infeliz, pues vete. Para Él sería fácil. Tiene tantos y tantos otros hijos. ¿Por qué corre atrás de mí? ¿Por qué viene atrás de mí? Eso es lo maravilloso del Evangelio. Tú eres precioso para Dios. Nadie en este mundo, tú sabes que tu huella digital la tienes solo tú, nadie más en el mundo. ¿Y sabes lo que Dios te está diciendo con eso? Que tú eres tú. Y si un día, allá en el reino de los cielos, tú no estás presente, tu lugar en el reino de los cielos quedará vacío por toda la eternidad, porque nadie podrá ocupar tu lugar. Tú eres único, nadie más es igual que tú. Entonces, aunque la vida te golpee, aunque las personas te rechacen, aunque las personas te desprecien, aunque las cosas no te den resultado en la vida y sientas en algún momento que no vales nada, recuérdate, tú eres precioso para Dios. Así, de la manera que tú eres, con ese carácter que tú tienes, con esas características que tienes, con esos complejos que tienes, con esos traumas que cargas, eres lo más precioso que Dios tiene en esta tierra. Por eso Dios te busca. Pero al mismo tiempo el enemigo de Dios hace
todo lo que puede, ¿para qué? Para llevarte lejos de Dios. ¿Por qué? Porque sabe que sin Dios tú no vas a ser feliz. Por eso Jesucristo, cuando estuvo en esta tierra, dijo: yo soy la vid, tú eres el pámpano. Si tú estás conectado a mí, vas a estar siempre verde y vas a producir muchos frutos. Pero si te cortas, si te separas, en poco tiempo te vas a marchitar, ya no vas a producir frutos, no vas a servir para nada, a no ser para ser echado al fuego. Entonces, el secreto de tu vida es: mantente ligado a mí, mantente conectado a mí, no te separes de mí, no corras de mí, no huyas de mí. Pero ¿qué hace el diablo? El diablo hace todo lo contrario. Viene y te dice: no necesitas de Dios, tú puedes vivir solo, tú puedes hacer las cosas solo, y hace todo lo que pueda para separarte de Dios. Sin embargo, Dios te busca y te busca. Vamos a analizar un poco lo que sucedió en el jardín del Edén, cuando Adán y Eva se escondieron del Padre de amor que los buscaba todas las tardes. Todo comenzó así. Un día Dios le dijo a Adán y Eva, los crió y les dijo: mire, ustedes no toquen de este árbol, porque el día que ustedes toquen de este árbol van a morir. Entonces no toquen. Pero ese no toquen, en realidad el mensaje era otro. Lo que Dios estaba diciendo: miren, ustedes manténganse conectados a mí, no se separen de mí, porque el día que ustedes se separen de mí y se van para allá, van a morir, se van a deteriorar, se van a malograr, se van a corromper y van a acabar. Entonces no se separen de mí. Pero infelizmente Adán y Eva un día se separaron, estaban andando por ahí, Eva estaba andando cerca del árbol y de repente escuchó algo más o menos así: pss, pss, Eva, Eva. Eva comenzó a raciocinar, porque Dios le había dicho a Eva y a Adán que había un enemigo que haría todo lo posible para que ellos comieran del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y Dios les dijo a ellos: no se separen. Pero ellos se separaron. Eva se acercó del árbol y entonces escuchó: psst, Eva, Eva. Eva inmediatamente comenzó a raciocinar y pensó así: bueno, esa voz no es la voz de Adán, mi esposo, porque yo conozco la voz de Adán. Esa voz tampoco es la voz de Dios, mi Padre, porque yo conozco la voz de Dios. Ahora, si esa voz no es la voz de Adán, ni es la voz de Dios, solo puede ser la voz del enemigo que Dios ha dicho que quiere destruirme. Entonces ella raciocinó así, pensó para ella, ¿no? Pobre diablo, de ahí viene esa expresión, pobre diablo, ¿no? Ella pensó así: pobre diablo, él piensa que me va a engañar, él piensa que yo ya no lo descubrí, pero yo ya sé quién es él. Entonces ella pensó así: me voy a dar la vuelta, le voy a decir 4 verdades bien dichas que al pobre nunca más le va a dar ganas de volver a tentarme. Y se dio la vuelta, lista para enfrentar al diablo, lista para enfrentar al enemigo. Pero cuando se dio la vuelta, no encontró a ningún diablo. ¿Qué es lo que encontró? Una serpiente. Hoy día tú puedes decir: ay, qué asco una serpiente. No, hoy. Pero el espíritu de profecía dice que la serpiente, la Biblia dice que la serpiente, después del pecado, como recibió la maldición por causa del pecado, se arrastra comiendo polvo. Pero el espíritu de profecía dice que la serpiente, antes del pecado, volaba de árbol en árbol. Tenía un color brillante, parecía un arco iris en el aire. Ver una serpiente era ver un espectáculo.
La serpiente era uno de los animales más bonitos, más bellos de la creación. No era el animal asqueroso que conocemos hoy. Entonces, cuando Eva se dio la vuelta para enfrentar al diablo, no encontró ningún diablo, encontró el animal más bello de la creación. Lección número 1 de esta noche. Cuando el diablo quiere destruir tu vida, no viene como diablo. Porque si el diablo se presentara donde ti para destruirte, así como diablo, y te dijera, hola, ¿cómo te va? Y te extendiera la mano y te dijera, mucho placer, yo soy el diablo y yo estoy aquí para destruir tu vida. ¿Qué harías tú? Saldrías disparado corriendo. Entonces el diablo no es tonto. Él nunca se va a presentar a ti como diablo. En el jardín del Edén no se presentó como diablo. Se disfrazó. Y se disfrazó del animal más bello de la creación. Y desde aquel día el diablo siempre ha seguido la misma técnica. No se muestra como es él. Se disfraza. Para tentar al Señor Jesucristo en el desierto, se disfrazó de un ángel de luz. Miren, el diablo se disfraza de ángel. Cualquiera que lo ve venir, no ve al diablo, ve a un ángel. Y no es un ángel cualquiera. En el desierto, el diablo va donde Jesús como un ángel y como un ángel con la Biblia abierta. Ahora, si el diablo puede presentarse como un ángel con la Biblia abierta, ¿hoy no podría presentarse como un hombre con la Biblia abierta? Esto es terrible, porque no todo aquel que tiene la Biblia abierta viene en nombre de Dios. Esto es terrible y esto es para hacer pensar bien. El diablo siempre se disfraza de cosas bonitas, se disfraza de sensaciones bonitas. Porque el que fuma marihuana, al comienzo comienza a flotar en el aire, oh, lindo. Pero cuando termina el efecto de la marihuana, pues ahí viene la gana de morir, de suicidarse, del cigarro. Al comienzo, oh, lindo. Y después la bebida, al comienzo, bonito. Y después cualquier placer. Quiere decir, el diablo se disfraza de cosas bonitas. Porque si se disfrazara de cosas feas, nadie caería. Porque el ser humano no fue creado para lo feo. Hemos sido creados para lo bonito, con vocación de bonito, porque Dios es un Dios de cosas bonitas. Y el diablo sabe de eso, y por eso se esconde atrás de cosas bonitas para destruir nuestra vida. Eva debería haber huido. Pero no huyó, entró en diálogo con el diablo, y quien comienza a hablar con el diablo ya se mete en problemas, porque el diablo te sabe agarrar. Y mira lo que dijo el diablo. Eva, así que Dios te ha dicho que no puedes comer de este árbol. Ah, no. Dijo, así que Dios te ha dicho que no puedes comer de ningún árbol del jardín. Y Eva dijo, voy a defender a Dios. Y le dijo, Dios no ha dicho que no puedo comer de ningún árbol. Dios ha dicho que no puedo comer solo de este árbol. Ya entró en diálogo con el enemigo. Ahí el enemigo lo agarró. Dice, no, Dios está equivocado. ¿Sabes por qué Dios te ha dicho que no comas de este árbol? Sí, porque Él ha dicho que voy a morir. No vas a morir. No vas a morir. Y miren, cuando la serpiente dialogó con Eva, la serpiente estaba comiendo del árbol. Y le dijo, mira, yo estoy comiendo del árbol. Y tú sabes que yo soy una serpiente. Y tú sabes que las serpientes no hablan. ¿Y cómo estoy hablando yo? Es que comí del árbol. Y te estoy probando que el que come no muere. Al contrario, crece. Si yo, serpiente, estoy hablando, tú, gente, si comes el árbol, ¿qué será? Te vas a volver como Dios. Y a Eva le gustó la idea de ser Dios.
Y al ser humano hoy le gusta la idea de ser Dios. El humanismo de nuestros días predica la idea de ser Dios. Saca la energía dentro de ti. Saca la buena vibra dentro de ti. Saca la luz. Saca la fuerza dentro de ti. Pero si tú te das cuenta, querido, dentro de nosotros seres humanos, no hay buena vibra, no hay energía, no hay luz. Dentro de nosotros seres humanos solo hay un pozo de complejos, de traumas, de egoísmo, de orgullo, de mentira, de desesperación, de vacío. Pero esa idea de que tú no necesitas de Dios porque la fuerza está dentro de ti, es el mensaje que está siendo predicado hoy de muchas maneras. ¿Has visto un seriado para niños llamado He-Man? He-Man. El niñito saca su espada y ¿qué dice? Yo tengo la fuerza. Desde niñito, el mensaje es, hay fuerza dentro de ti, hay energía dentro de ti. No necesitas de Dios, saca la fuerza dentro de ti y vamos creciendo. Y cuando crecemos ya hay diferentes disciplinas, te enseñan eso, es el brillo, es la luz, es el aura. No busques a Dios, busca cualquier cosa, busca los astros, busca las pirámides, busca la piedra preciosa, cualquier cosa, pero no busques a Dios. Porque el enemigo sabe que si tú vives en comunión con Dios, pues tú vas a estar en comunión con la fuente de la vida que es Dios. Vas a ser un hombre próspero, una mujer próspera, vas a ser feliz, vas a tener un hogar feliz. El enemigo sabe de eso y él no quiere. Entonces va a hacer todo lo posible para separarte de Dios. Hizo eso con Adán y Eva y lo hará contigo también. Ahora ellos comieron. Y una vez que comieron, la Biblia dice, se dieron cuenta que estaban desnudos. Esta desnudez no era desnudez del cuerpo solamente. Era desnudez del alma. Desnudez, vacío, desesperación. Se sintieron sucios, inmundos. Se sintieron con sabor a feo, horrible. Este es el sentimiento del hombre que no puede dormir en las noches y se revuelca en la cama sin saber qué hacer. Este es el sentimiento del hombre que alcanza y cuanto más alcanza, más vacío se siente. Este es el sentimiento del hombre que después de un día y una noche borrachera llega a la casa destruido, acabado, con vergüenza de mirar a la esposa, a los hijos. Este es el sentimiento del joven que cuando termina el efecto de la droga quiere morir. Ese es el vacío del alma, el vacío del corazón. Ahora vuelvo a repetir, Dios no podría haberlos dejado ahí, no podría haber creado otros seres humanos. Él es Dios todopoderoso. ¿Qué significaba Adán y Eva en medio del vasto universo? Nada. Podría haberlos abandonado. Escogieron el camino de muerte. Nadie los empujó. Lo hicieron porque quisieron. Pero ahí entra el amor de Dios. Y dijo, yo los buscaré. Y vino a buscarlos. Y desde aquel día la historia es la misma. Dios busca al hombre, el hombre se esconde de Dios. Dios busca al hombre, el hombre se esconde de Dios. En aquella ocasión Dios los encontró escondidos detrás de la higuera. Y dijo, yo tengo la solución para ustedes. Porque te digo una cosa, querido. No importa el drama que estás viviendo, Dios tiene la solución para ti. Tu problema puede ser familiar, Dios tiene la solución. Tu problema es financiero, Dios tiene la solución. Tu problema es profesional, Dios tiene la solución. Tu problema es de relaciones humanas, Dios tiene la solución. Tu problema es físico, emocional, psicológico, Dios tiene la solución. Dios es Dios. Tienes que creer en el poder maravilloso de Dios.
Dios tiene la solución. Y Él les dijo, yo tengo la solución. Pero infelizmente ustedes han escogido el camino de muerte. Y sin derramamiento de sangre, no hay remisión de pecados. Sin derramamiento de sangre, no hay perdón de pecados. Y la única manera de sacarlos de donde ustedes están es que la sangre tiene que derramarse. O la sangre de ustedes, o la sangre de alguien. Porque la paga del pecado es la muerte. Ustedes han pecado. O mueren ustedes, o muere alguien. Oh Señor, no queremos morir. Está bien, hijos. Yo tampoco quiero que mueran, porque yo los amo. Entonces alguien tiene que morir. Y ese alguien en el jardín del Edén fue un cordero. Un cordero fue sacrificado. Su sangre fue derramada. Con la piel de ese cordero, Dios preparó túnicas y vistió la desnudez de Adán y Eva. La sangre de la piel del cordero fue la solución para el problema de la desnudez humana. Pero la sangre se derramó. Y a partir de ahí, la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo fue mojando cada página de la Biblia, cada página de la historia, hasta que un día finalmente, en la cruz del Calvario, la sangre del verdadero Cordero de Dios sería derramada a borbotones. La única solución para el problema del pecado es Cristo muriendo en la cruz del Calvario. Nosotros merecemos morir. Estamos condenados a muerte. Pablo dice, no hay pecador, no hay justo ni siquiera uno. Isaías dice, desde la cabeza hasta los pies, todo en nosotros es llaga podrida. Merecemos morir, pero no queremos morir. Entonces solo hay una salida, y esa salida es la sangre maravillosa de Cristo. Y no hay nada en tu vida que Dios no pueda hacer. Él te puede alcanzar donde estás. Él puede transformar tu vida. Él puede transformar tu carácter. Él puede borrar tu historia. Él puede darte una página en blanco para que escribas una nueva historia. Yo quisiera que tú entiendas lo que significa el morir. Cuando Dios dijo, si tocares de este árbol, ciertamente morirás, no estaba hablando de muerte instantánea. Porque yo les hago una pregunta esta noche. ¿Adán y Eva tocaron del fruto, sí o no? ¿Murieron o no murieron? No murieron. Y si no murieron, entonces Dios es mentiroso. Porque Dios había dicho, si tocaren del árbol, morirán. Ahora yo les pregunto, ¿murieron o no murieron? Ustedes me dicen, no murieron. Entonces, si no murieron, Dios mintió. Yo les voy a hacer la pregunta de otra forma. ¿Murieron o no murieron? Sí murieron. Y si murieron, ¿por qué nació Caín y Abel después? ¿Qué pasó? Dios había dicho, si toquen del árbol de la ciencia del bien y del mal, ciertamente morirán. Yo les pregunto, ¿murieron? Y la respuesta es, sí murieron. Pero no murieron. Y sin embargo, murieron, pero sin morir. ¿Qué estoy queriendo decir? Eso es lo que el ser humano no entiende con relación a la muerte. Cuando Dios habló de ciertamente morirán, no estaba hablando de una muerte instantánea. Pecó, murió, no. Estaba hablando de una muerte lenta y paulatina, porque Adán todavía vivió 939 años. El hombre que más vivió fue Matusalén, que vivió 969 años. Pero Adán llegó a los 939 años. Pero ya no era vida, porque desde que se separó de Dios, ahora estaba en el camino de la condenación. Todos los días iba muriendo, hasta que finalmente murió. Cuando la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte, no está hablando de la única muerte eterna que todos recibiremos finalmente.
Está hablando del morir todos los días lentamente. Porque cuando tú te separas de Dios, Dios es la vida, la fuente de la vida. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Cuando tú te separas de Jesús, entras al territorio de la muerte. Ahora vas muriendo en este camino, en este territorio de la muerte, que la Biblia le llama también camino de condenación. Pueden suceder dos cosas. Primero, o el diablo te quita todo, te quita la familia, tu matrimonio se acaba, te quita los hijos, se meten a las drogas, te quita el empleo, te quita el dinero, te quita la salud, te quita los valores, los principios, te metes a los vicios, a las depravaciones, llegas a un momento en que ya piensas que no vale la pena morir, pues eres capaz de agarrar un revólver y darte un tiro. Esto no es vida, esto es camino de muerte, esto es camino de condenación. Pero en este camino, el diablo también te puede dar todo. Te da dinero, te da empleo, te da riquezas, te da casa, te da fama, poder, pero de nada te sirve porque no te da paz. Por eso hay gente rica, millonaria, que se suicida. Por eso hay artistas famosos que se drogan hasta morir. Este es camino de infelicidad. En este camino, o el diablo te da todo, o el diablo te quita todo. Pero si te da todo, de nada te vale, porque no eres feliz. Este es camino de muerte. Cuando la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte, no está hablando solamente de la muerte eterna. Claro que sí, está también hablando de la muerte eterna. Pero cuando la Biblia dice que la paga del pecado, o sea, la paga de separarte de Dios es la muerte, te está hablando de este morir todos los días. Estaré predicando esta noche para alguien a quien nada le resulta bien en la vida. Comienzas una cosa, no funciona. Comienzas otra cosa, no funciona. El matrimonio no te funciona. Los hijos no te funcionan. Nada te funciona. Y te preguntas, Dios mío, ¿qué me pasa? ¿Por qué vivo así? Es que estás caminando el camino de la muerte. Estás pagando el precio del pecado. Ahora yo te pregunto, ¿hay solución para ti? Claro que sí. ¿Y cuál es la solución? Vuelve a la fuente de la vida, que es Cristo. Es tan simple, pero es tan difícil. ¿Por qué es difícil? Porque el ser humano prefiere correr para aquí, correr para allá, entrar aquí, envejece y muere dando vueltas aquí. Cuando la solución para los problemas de la vida es tan simple. Vuelve a Jesús, devuélvete a Él, entrégate a Él. Pero el ser humano parece que solo aprende a golpes en la vida. Cuando nada te resulta. Cuando llegas a un punto en que literalmente estás perdido. Ya no sabes para dónde ir. Ya no sabes qué hacer. Ahí te acuerdas de Dios. Sería tan fácil volver a Dios cuando te está llamando, pero no. Llegas a un punto en que literalmente ya no puedes, ahí te entregas al Señor Jesucristo. Yo estaba predicando en Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia, hace muchos años atrás. Todas las noches cuando yo termino de predicar, hago una invitación y digo, ¿cuántos quieren aceptar a Jesucristo como su Salvador? ¿Quieren levantarse y venir aquí adelante? Y esa noche dije lo mismo. ¿Cuántos esta noche quieren aceptar a Jesucristo como su Salvador y venir? Y la primera persona que se levantó y comenzó a caminar por el corredor central era un borracho, un ebrio. Pero estaba ebrio, porque él venía, pero venía así, tambaleándose de un lado para otro. Estaba completamente ebrio. Yo pensé, en cualquier momento se cae. Él no tenía el equilibrio, venía. Y pues la gente que estaba ahí, unas 5,000 personas, comenzaron a reírse de él. Porque todos pensaban, ese pobrecito no entiende nada. Él está yendo ahí porque pues el borracho participa de todo. Y llegó aquí llorando, y eso tampoco es novedad, porque los borrachos lloran, ¿no? Y ahí estaba llorando, y vino mucha gente. Este hombre era impresionante, porque tenía la barba grande, el cabello largo, sucio, desgreñado,
haraposo completamente, ropas sucias, inmundas, olía feo. Y yo me di cuenta porque muchas personas comenzaron a venir aceptando a Jesús, pero cuando llegaban cerca de él se apartaban. Discretamente, el olor de él era terrible. Después yo me enteré que este hombre no se bañaba, no tenía casa, vivía en los cementerios, vivía en la calle, dormía debajo de los puentes, y que solo bebía. Solo no bebía cuando dormía, pero cuando despertaba lo primero que hacía era beber, y que él vivía hace 30 años ese tipo de vida. Pero él aceptó a Jesucristo y nadie le llevó a serio, porque ¿quién puede creer en la decisión de un hombre completamente ebrio? A la noche siguiente dije así: ¿cuántos quieren aceptar a Jesucristo como su Salvador? Y dije: los que se han levantado anoche ya no se levanten hoy, porque anoche ya se levantaron. ¿Quién es la primera persona que se quiere levantar hoy? Y apareció el borracho allá, de nuevo, y vino tambaleando. Y ahora sí la gente comenzó a reír más, porque pensó, está viendo, no entiende nada. Y él llegó aquí. Tercera noche. Dije así: los que se han levantado las 2 primeras noches ya no se levanten hoy. ¿Quién es la primera persona en levantarse? Y yo pensé, el borracho va a aparecer, pero no apareció. Y la otra noche no apareció, y la otra noche no apareció, y no apareció más. La última noche tuvimos bautismo, y entonces yo hice una invitación y dije: todas las noches les he pedido que todos los que quieren aceptar a Jesús como su Salvador vengan aquí adelante. Pero hoy les voy a hacer otra invitación. Y esta invitación es para todos los que ya se levantaron durante la semana. Ustedes ya aceptaron a Jesús como su Salvador, pero esta noche, si quieres ser bautizado en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, levántate y ven aquí adelante. Y la primera persona que se levantó fue un hombre vestido de pantalón jeans, camisa blanca, bien peinadito. Se notaba que se había colocado gel. Llegó aquí y con las manos así lloraba en silencio. Y mucha gente comenzó a venir. Pero me pareció conocido el hombre. Y le pregunté: ¿tú ya estuviste otras noches? Y él levantó los ojos y dijo: el borracho, pastor, soy yo. Pero no estaba borracho. Estaba bien bañadito, bien cambiado de ropa, bien cortado el cabello, bien limpiecito. Y yo inclusive lo presenté delante de toda la gente y dijo: miren el poder transformador de Dios. Terminó la reunión, había bautismo, yo fui al camarín, después ya me estaba retirando y lo encuentro en el corredor allá atrás a este hombre llorando, solito, discretamente en una esquina. Y me acerco y le digo: ¿qué te pasa? Me dice: pastor, es que yo quise bautizarme esta noche y no me dejan. ¿Y por qué no te dejan? Es que dicen que si yo he estado borracho el domingo, ¿cómo me voy a bautizar hoy? No me creen. Y dice: pastor, yo entiendo, ellos no me conocen, no tienen por qué creer. Ellos dicen que yo puedo volver a tomar, entonces que mejor yo espere. Y está bien, pastor, yo entiendo, pero es que ellos no conocen mi historia. Y digo: ¿qué historia? Y miren la historia que él me contó. Pastor, yo tenía 20 años de edad. Era ingeniero de minas de una empresa mineradora aquí en el país. Recién casado. Volvían de la luna de miel. Dormité en el camino. El carro salió. Murió mi esposa. Quedé vivo yo. Pastor, y comenzó a llorar y dice: pastor, quien manejaba el carro era yo. Quien dormité fui yo. Quien tenía que morir era yo. Pero yo salí vivo. Y mi esposa, que dormía inocentemente a mi lado, murió.
yo soy un asesino. Yo maté a mi esposa. Le digo, muchacho, tú no quisiste matarla. Fue un accidente. Dice, no. La vida no es justa. Quien tendría que haber muerto era yo, no ella. Yo corté la vida de una muchacha que tenía toda la vida por delante. Y él me dice, en aquel tiempo, pastor, yo no conocía a Jesucristo. Y un hombre que no conoce a Jesucristo, ¿qué hace en el momento del dolor, de la aflicción, de la desesperación? Pues yo hice lo que cualquier hombre sin Cristo hace. Me metí a la bebida para olvidar. Y comencé a beber exageradamente. Y en 4 meses perdí el empleo. Y ahora sin empleo, seguí bebiendo y bebiendo y bebiendo. Pastor, hace 30 años yo bebo todos los días. No tengo familia. No tengo casa. Vivo en la calle. Pido limosna para comprar bebida. 30 años, me volví un animal salvaje. Nunca me baño, nunca me cambio de ropa. Mi vida acabada, destruida. Hasta el domingo. Porque el domingo, pastor, yo entré y no entré porque quise entrar. Yo no entré para escuchar la palabra de Dios. Yo entré porque estaba lloviendo afuera. Y yo quería defenderme la lluvia. Y el único lugar abierto era el estadio. Y yo me metí. Y me senté. Y estaba borracho, pastor. Mi mente embrutecida por el alcohol. Pero yo le entendí todo lo que usted predicó. Y cuando usted llegó al final y dijo así, esta noche tienes 2 caminos. El primer camino es levantarte y volver a tu casa y continuar viviendo la vida que has vivido hasta hoy. Y el segundo camino es levantarte y venir y entregarle la vida a Cristo. Pastor, usted se equivocó porque para mí no había 2 caminos. El primer camino, levantarme y volver para mi casa. ¿Qué casa, pastor? Yo no tenía casa. A continuar viviendo mi vida. ¿Qué vida, pastor? Yo no tenía vida. Ese camino para mí no existía. Por lo tanto, el domingo cuando usted dijo, yo tenía delante de mí solo un camino. Y ese camino era levantarme y venir adelante. Y vine así borracho como estaba. Y me entregué a Jesús. Y la segunda noche, cuando usted dijo, no vengan los de anoche, ¿usted cree que yo no le entendí? Le entendí. ¿Y por qué viniste? Es que la primera noche, después de entregarme a Jesús, yo salí y volví a beber. Entonces la segunda noche, yo pensé, mi decisión de anoche no vale, porque yo volví a beber. Me voy a entregar esta noche nuevamente a Jesús. Pero pastor, esa noche sucedió un milagro. Por primera vez en 30 años no bebí. Y el otro día no bebí. Y el otro día no bebí. Y hoy está completando 6 días que no bebo. En 30 años. Y los hermanos no quieren bautizarme porque piensan que yo voy a volver. Y yo les entiendo, porque ellos no conocen mi historia. Pero si supieran que durante 30 años yo he bebido y ahora 6 días que no bebo, sabrían que Dios ha hecho un milagro en mi vida. Y había un hermano oyendo toda la historia. Y él se acercó y lo abrazó. Estaba emocionado. Y le dijo, perdóname. El que dijo que no podías bautizarte era yo. Pero es que yo no conocía tu historia. Perdóname. Si quieres, mañana te bautizamos. Y el día siguiente él entró al tanque del bautismo. El último año que me estaba jubilando, volví a Santa Cruz de la Sierra para hacer una campaña evangelística. El pastor me recogió en el hotel, me estaba llevando al mismo estadio. Y cuando estamos llegando,
veo a un hombre en la puerta con un chaleco fosforescente, una linterna en la mano, un walkie-talkie en la otra mano, dando órdenes, dirigiendo un equipo de seguridad de 200 personas en el estadio. La puerta ya se abrió, abra, cierra aquí, ya mucha gente por aquí, lleva a la gente por la otra puerta, y él corría de un lado dando las órdenes, y el pastor me dice: ¿te acuerdas de ese? Lo miré, no, es el borracho que hace 5 años se levantó y vino al llamado. Ahora un líder de iglesia, transformado por el poder de Dios. Durante 30 años vivió escondido, no entre los árboles, vivió escondido en su vicio. Hasta que Dios llegó y le dijo: ¿dónde estás, hijo? Entrégate a mí, ven, ríndete a mí. Y él salió, no desnudo, haraposo, maloliente, cabello grande, sucio, barba, sin bañarse. Vino a Jesús, se entregó. Él lo tomó en sus brazos, lo abrazó, lo besó, y hoy es un líder de iglesia. Ese es el poder transformador de Jesucristo, y eso es lo que Jesús quiere hacer en tu vida. Hola, mi amigo querido, qué alegría. Estamos juntos nuevamente por la voluntad de Dios para estudiar la palabra del Señor. En esta ocasión vamos a estudiar la lección número 4 para el 25 de abril del año 2026. El título de la lección es El rol de la Biblia. Sabes, en 1536, un hombre llamado William Tyndale fue ejecutado en Inglaterra. ¿Cuál había sido su crimen? No fue robo, no fue violencia, ni siquiera conspiración política. Su crimen en realidad había sido traducir la Biblia al inglés para que la gente común pudiera leerla. Antes de morir, atado al poste de ejecución, Tyndale pronunció una oración que quedó registrada en las paredes de la historia. Señor, por favor, abre los ojos del rey de Inglaterra. Oh, querido, eran tiempos difíciles. La gente no podía tener una Biblia en casa sin correr el riesgo de ser presa o condenada a muerte. Ahora ya pasaron casi 5 siglos de la ejecución de ese valiente misionero. Hoy, millones de personas tienen acceso a la Biblia en su propio idioma. Tú puedes comprar una Biblia en cualquier librería, descargarla en tu celular o hasta escucharla en audio. Sin embargo, surge una pregunta trascendental, pero incómoda. En tiempos de tanta libertad, ¿qué lugar ocupa la Biblia? Pero espera, no en tu biblioteca, no en tu casa, sino en tu vida. Tal vez tengas varias Biblias en casa, pero ¿las abres? Tal vez sepas exactamente el lugar en tu casa donde están las Biblias, pero ¿las lees? Oh, mi amigo querido, la Biblia no es simplemente un libro antiguo. Es la palabra viva de Dios y presenta la historia de un Padre de amor que te busca incansablemente. Es la voz del Creador hablándote a ti personalmente, que eres parte de su creación. Es el manual de felicidad que te enseña a vivir y alcanzar tus aspiraciones. Bueno, en el estudio de esta semana veremos 5 verdades sobre la palabra de Dios. Estas 5 verdades puedan transformar por completo tu experiencia espiritual. Veamos el primer subtítulo: el arma más poderosa. Sabes, la Biblia es el arma más poderosa que Dios ha puesto en tus manos. Es por eso que Satanás intenta alejarte de la Biblia, no necesariamente prohibiéndola como sucedía en los tiempos de Tyndale. Hoy el diablo utiliza estrategias más sutiles para que la Biblia pueda quedar olvidada e ignorada. Por ejemplo, las ocupaciones, el cansancio, las distracciones, la falta de tiempo. El enemigo sabe algo que nosotros muchas veces olvidamos. Una persona que ora,
y estudia la Biblia es una persona espiritualmente fuerte y él no quiere eso. Te quiere ver frágil, desnutrido espiritualmente, como una hoja seca que él pueda arrastrar con el viento de las tentaciones, pero el anhelo de Dios para ti es diferente. Y por eso observa lo que dice Efesios capítulo 6, versículo 17. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Mira, en este versículo Pablo describe a la Biblia como la espada del Espíritu. En los tiempos antiguos la espada era símbolo de victoria. Quien usaba la espada con habilidad era un vencedor. Y hoy, si aprendes a usar la espada del Espíritu, que es la Biblia, con sabiduría, serás también un vencedor en cualquier aspecto de tu vida. Así que toma la espada del Espíritu en tus manos y enfrenta sin temor al enemigo. Ahora, por otro lado, Hebreos capítulo 4, versículo 12 dice lo siguiente. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más poderosa que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Aquí nuevamente vemos a la Biblia simbolizada por una espada, pero esta vez como una espada de dos filos que penetra el corazón de la persona más dura. Te voy a contar una experiencia. El otro día encontré a un hombre que había sido ateo e incrédulo toda su vida. Estaba casado con una médica, miembro de la iglesia, y no entendía en su capacidad de ver las cosas, no entendía cómo una mujer tan inteligente y culta como su esposa fuera capaz de creer, en la opinión de él, en esas tonterías de evangelio y de Biblia. Así que un día fue al estadio acompañando a su esposa para escuchar un sermón que yo iba a predicar allá. Pero él no fue simplemente porque quería escuchar la palabra de Dios. Él le dijo a su esposa, voy a llevar un cuaderno, un lapicero, voy a anotar todas las incoherencias de ese predicador y cuando volvamos a casa, yo te voy a mostrar que él está equivocado y que tú eres una tonta creyendo en las palabras de un hombre que comete tantos errores. Él fue. Un año después me contó su historia. Dice, pastor, usted entró para predicar. Yo estaba con mi cuaderno atento para anotar sus incoherencias. Pero de repente usted comenzó a describir mi vida como si me conociera. Dijo, entre otras cosas, hay noches que tú no puedes dormir atormentado por el peso de la culpa. Y ni siquiera sabes culpa de qué. Porque aparentemente eres un buen ciudadano. Pastor, me llamó la atención, me concentré. Usted abrió la Biblia, sacó del texto bíblico ideas que yo estaba aplicando a mi vida en ese momento. Y cuando usted hizo un llamado para que las personas entreguen su vida a Cristo, de repente yo estaba adelante, llorando, entregando mi vida a Jesús. Así es, mi querido amigo. La palabra de Dios es poderosa. Ese poder es visto a lo largo de las Escrituras de muchas formas. Por ejemplo, la palabra de Dios creó el universo cuando no existía nada. Resucitó a Lázaro, que ya estaba en estado de descomposición. Ya no había esperanza de resurrección y Cristo lo resucitó. El poder de la palabra de Dios también se manifiesta en el desierto de la tentación cuando sostuvo a Jesús frente a las tentaciones del enemigo. Cuando el Señor fue tentado en el desierto, no discutió con Satanás. Simplemente dijo, escrito está. Esgrimió la palabra de Dios y el enemigo fue derrotado. Pero querido, escucha una cosa. Todo ese poder de la Biblia es inútil si dejas de abrirla y estudiarla. Porque si lo haces, si te olvidas de la Biblia, ocurre algo silencioso. Tu relación con Dios se debilita y poco a poco también se deterioran tus relaciones con las otras personas.
Te vuelves más irritable, más impaciente, más estresado. No porque Dios se haya alejado de ti o te haya abandonado, sino porque tú dejaste de escuchar su voz. Ahora, vamos a la segunda parte de este estudio, bajo el subtítulo de La autoridad de las Escrituras. Quiero que sepas una cosa, mi amigo querido. La Biblia no es simplemente un libro de inspiración. Es la autoridad espiritual para la vida. Pablo, en segunda a Timoteo, capítulo 3, versículo 16, mira lo que dice, voy a leer. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Esto significa que la Biblia no es simplemente una exposición de ideas humanas. Es verdad que seres humanos escogidos por el Señor escribieron la Biblia, pero Dios habló a través de esas personas. Por eso la Biblia enseña, corrige, reprende e instruye en justicia. Pero sabes, hay un peligro. Cuando te acercas a la Biblia, existe el peligro de intentar usarla solo para confirmar lo que tú piensas. Y eso no te va a ayudar mucho. Por otro lado, tú puedes escoger solo 2 o 3 textos que te gustan e ignorar los otros textos que te desafían. Sin embargo, el propósito de la Biblia no es adaptarse a nosotros los seres humanos. El propósito de la Biblia es transformarnos y necesitamos ser humildes para permitir que la Biblia nos hable y para ser sensibles y obedientes a la voz de Dios. De otro modo, ¿qué beneficio tiene la Biblia? No puedes leer la Biblia solo con un propósito informativo y luego dejarla de lado. No. Debes tener en cuenta que cada vez que abres la Biblia, te vas a encontrar con Dios, el Dios que te muestra el camino. Y ese camino te lleva a la vida eterna. Y en esta tierra a la felicidad. Y felicidad no es ausencia de problemas. Felicidad es saber lidiar, saber administrar los problemas. Bueno, vamos ahora a la tercera parte de este estudio, bajo el subtítulo de La verdad bíblica. La verdad. Vivimos, sabes, en una época en la cual muchos dicen, cada persona tiene su propia verdad. Pero si cada uno tuviera su verdad, entonces la verdad dejaría de existir. Jesús dijo algo que parece radical, parece. ¿Qué dijo él? Yo soy la verdad. O sea, la verdad no es solo una idea, es una persona. Y esa persona verdad, que es Jesús, se revela en la palabra de Dios. El problema es que la cultura moderna a veces se siente ofendida con los valores y principios presentados por la palabra de Dios y prefiere alegar que cada uno tiene su propia verdad. Pero esto no es verdad. Estos valores que se encuentran en la palabra de Dios no son simples reglas arbitrarias, son expresiones del carácter de Dios. Por ejemplo, 1 de Juan capítulo 4, versículo 8, dice que Dios es amor. Y Santiago, capítulo 1, versículo 17, afirma que en Él, en Dios, no hay mudanza ni sombra de variación. Esto significa que valores como el amor, la justicia, la verdad, la fidelidad, la misericordia no cambian, porque proceden del ser mismo de Dios que no cambia. En otras palabras, si Dios es inmutable, los principios que reflejan su carácter también son inmutables. Esto diferencia la ética bíblica de los sistemas morales humanos que cambian con las culturas. En resumen, Dios es absoluto e inmutable y los valores bíblicos reflejan su carácter. Lo que procede de un ser absoluto también es absoluto. Las culturas cambian,
pero el carácter de Dios no cambia. Por lo tanto, los principios morales derivados de su carácter permanecen. Los valores bíblicos son como las leyes de la gravedad. Las culturas pueden ignorarlas, negarlas, intentar redefinirlas, pero eso no cambia la realidad de la ley de la gravedad. Si alguien salta de un edificio, pues va a caer y se va a hacer pedazos en el suelo. De la misma manera, cuando una sociedad ignora principios como la verdad, la fidelidad o la justicia, las consecuencias terminan apareciendo más tarde o más temprano. La cultura cambia, las filosofías cambian, las modas también cambian, pero la verdad de Dios permanece. Pero, por otro lado, la Biblia no es un libro cerrado. Es una mina de verdad que sigue revelando tesoros a quienes la estudian con sinceridad. Cada generación necesita redescubrir la palabra de Dios, encontrar las verdades en la palabra de Dios, ver cómo la palabra de Dios describe la vida. Entonces nuestra cosmovisión no será apenas humana, pasajera, fruto de la cultura, sino será fruto del estudio de la palabra de Dios. Vamos ahora a la cuarta parte, bajo el subtítulo de los requerimientos divinos. Mira, leer la Biblia no es suficiente. La Biblia debe entrar en el corazón. David dijo en el Salmo 119, versículo 11, lo siguiente: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Esto significa que la palabra de Dios no fue dada solo para ser leída, no fue dada solo para ser colocada en la cabeza, fue dada para transformar la vida. Hebreos dice que la palabra de Dios penetra hasta lo más profundo del ser. Es como un bisturí espiritual, revela las motivaciones, corrige las actitudes y trae vida al alma. En otra ocasión Jesús dijo: no solo de pan vivirá el hombre. Entonces, así como nuestro cuerpo necesita alimento, el alma necesita la palabra de Dios. Jeremías, por su vez, dijo algo hermoso en el libro de Jeremías, capítulo 15, versículo 16. Mira, fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Quiere decir que cuando el alma tiene hambre espiritual, la Biblia se convierte en alimento. Y cuando tú te alimentas de la palabra de Dios, tu vida es una vida de felicidad, aunque tengas dificultades. Bueno, mi amigo querido, llegamos al fin de este estudio hablando de la condición del corazón. Y aquí veremos que la manera en que recibimos la Biblia depende del estado de nuestro corazón. Pablo explica que las cosas espirituales se disciernen espiritualmente. Quiere decir que si una persona abre la Biblia con orgullo, incredulidad, indiferencia, pues difícilmente va a escuchar la voz de Dios. Pero si abres la Biblia con humildad, ahí va a suceder algo extraordinario. Dios comenzará a hablarte, no siempre con una voz audible, pero sí con una convicción, con claridad, con dirección. La Biblia no es solo un libro para ser estudiado, es un encuentro con Dios. Y cuando te acercas a la Biblia con fe, el Espíritu Santo ilumina tu mente. Jesús dijo en Juan 6, 63 lo siguiente: las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. O sea, la Biblia es más que tinta sobre papel. Es la voz de Dios. Durante siglos, las personas arriesgaron su vida para preservar la Biblia. Hoy ya no tenemos que esconderla. Pero existe otro peligro. Ya no es prohibirla, ahora es ignorarla. Una Biblia cerrada no transforma vidas.
Una Biblia abierta, sí. Y tal vez, querido, hoy el Espíritu Santo te está recordando algo. Tal vez tu Biblia ha estado cerrada demasiado tiempo. Tal vez tu vida se volvió demasiado ocupada. Pero Dios te sigue hablando. Y su invitación es sencilla: vuelve a mi palabra. Oh, querido, haz de la Biblia tu alimento diario. Dedica tiempo a escuchar la voz de Dios. Porque si abres la Biblia con un corazón dispuesto, Dios abrirá tu vida a una transformación que ninguna otra cosa puede producir. Dios quiere que seas feliz. Y la única manera de guiarte es a través de su palabra. Así que vuelve tu vida y tus ojos a la palabra de Dios. Dios te bendiga ricamente. Un abrazo. Hola, mi amigo querido. Qué alegría tener una vez más aquí la oportunidad que Dios nos da de estudiar su palabra juntos. Hoy veremos la lección número 3 para el 18 de abril del año 2026. El título es Orgullo versus Humildad. Mira, todos hemos conocido en algún momento de la vida personas orgullosas. Este tipo de personas siempre cree que tiene la razón. Y claro, como cree que tiene la razón, nunca acepta corrección. La persona orgullosa necesita tener el control de todo y parece disfrutar menospreciando a los demás. Y lo peor de todo es que es muy fácil buscar al orgulloso mirando a las otras personas. Pero la verdadera pregunta no es quién es orgulloso allá afuera, sino qué ocurre conmigo. ¿Sabes? El orgullo es uno de los pecados más sutiles, porque casi siempre lo vemos en los otros, pero rara vez tenemos la capacidad de verlo en nosotros mismos. Alguien dijo que el orgullo surge del deseo de demostrar que somos valiosos, esa desesperada necesidad de mostrar nuestro valor. Pero la Biblia declara que ya somos valiosos. Primero, porque fuimos creados por Dios, el Dios creador del cielo y la tierra, soberano, eterno, infinito, se manchó las manos con barro para crearnos. Entonces ahí está nuestro valor. Y en segundo lugar, cuando nos perdimos, Jesús dejó todo en el cielo y vino a este mundo a rescatarnos. Entonces, ¿por qué seguimos intentando probarnos a nosotros mismos y a los otros que valemos alguna cosa? Hoy, querido, veremos cómo el orgullo afecta nuestra relación con Dios y con las demás. Y también veremos cómo la humildad abre el camino hacia la gracia. Bueno, en la primera parte de este estudio veremos el subtítulo Las opresivas garras del orgullo. Sabes, mi amigo, el orgullo comenzó allá en el cielo. Lucifer, el querubín protector, el más bello y talentoso de los ángeles, comenzó a mirarse a sí mismo. Comenzó a comparar su posición con la de los otros ángeles y deseó más. Quiso el lugar de Dios y así comenzó el gran conflicto de todos los tiempos. Ahora, lo triste es que el orgullo siempre hace lo mismo. Desplaza a Dios del centro de tu vida y coloca el yo en el trono. Por eso Primera de Juan capítulo 2, versículos 15 al 17, dice lo siguiente. Aquí se habla de 3 dimensiones del orgullo. Leamos el texto. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Ahora, observa las 3 dimensiones del orgullo. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. El orgullo no es simplemente sentirse satisfecho porque lograste alguna cosa en la vida, no.
no es apenas apreciar los dones que Dios te dio, no. El problema surge cuando olvidas el origen de esos dones que tienes, cuando crees que lo que eres es el resultado exclusivo de tu capacidad. Y entonces corres atrás de los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. La Escritura es clara. Todo proviene de Dios. Nuestro valor no se basa en nuestros logros ni en nuestras conquistas en esta vida. Nuestro valor proviene de la cruz. Y aquí surge una pregunta, y es una pregunta honesta. ¿Hasta qué punto el orgullo está afectando mi relación con Dios? Porque el orgullo hace algo terrible. Te convence de que no necesitas ayuda de nadie, ni siquiera de Dios. Bueno, esto nos lleva a la segunda parte de la lección, bajo el subtítulo de Conócete a ti mismo. Sabes, Jesús cuando estuvo en esta tierra contó una parábola profundamente incómoda para mostrar cómo el orgullo viene muchas veces disfrazado de religiosidad, de espiritualidad. Hay gente que tú ves y parece espiritual, religiosa, y sin embargo son motivadas esas personas por el orgullo. Jesucristo contó que dos hombres subieron al templo a orar. Uno era respetado, religioso, correcto a la vista de todos. El otro, coitado, era un pecador reconocido por todo el mundo. El primero, el religioso, mirando a sus buenas obras, porque se portaba bien aparentemente, oró de la siguiente manera. Señor, gracias, porque no soy como los demás. Sin embargo, el segundo solo dijo, Señor, ten misericordia de mí que soy un pobre pecador. Y sabes, Jesús declaró que el pecador, el que reconoció su pecado, fue justificado. ¿Por qué? Porque el orgullo impide la bendición de la gracia en tu vida. Santiago lo dijo sin rodeos de esta manera en el libro de Santiago capítulo 4 versículo 6. Mira lo que dice. Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. La palabra resiste implica oposición activa. El orgullo no solo es un defecto de carácter, es una barrera espiritual. Mientras el fariseo se comparaba con los otros, el publicano se comparó con Dios. Y cuando tú te comparas con Dios, ahí pues ya no hay lugar para el orgullo desaparece. Te voy a contar una historia. En Río de Janeiro, en el Brasil, hay una estatua del Cristo Redentor llamada el Corcovado. Allá arriba está en una montaña gigantesca, desde ahí una visión maravillosa al Río de Janeiro. Cuando tú estás en Copacabana, por ejemplo, y ves al Cristo Redentor, te parece el Cristo pequeñito y tú grande en comparación con Cristo. Pero cuando tú vas caminando hacia el Cristo Redentor y llegas al pie de la estatua, te das cuenta que tú eres pequeñito y la estatua es gigantesca. Así sucede con nosotros. Cuando nosotros estamos lejos de Dios, nos parecemos buenos, nos parecemos grandes, gigantes. Pero cuando nos acercamos a Jesús de verdad, ahí entendemos la pequeñez de nuestro ser, la pecaminosidad de nuestro ser. Por otro lado, querido, la humildad no es despreciarse a sí mismo ni tener una baja autoestima. La humildad es reconocerse con equilibrio delante de Dios. Cuanto más te acercas a Cristo, más consciente serás de tu necesidad. Y solo quien reconoce su necesidad puede recibir salvación. Vamos ahora a la tercera parte de este estudio bajo el subtítulo de Moisés, el poder
transformado en mansedumbre. Para esto te invito a leer la epístola a los Hebreos, capítulo 11, versículos 24 al 26. Dice así: por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Reflexionemos en lo que dice este texto. Moisés tenía todas las razones del mundo humanas para sentirse orgulloso. Había sido educado en la corte egipcia, era poderoso en palabras y hechos, tenía un futuro brillante, hombre extraordinario, admirado por todos. Pero Hebreos 11 dice que escogió algo diferente. Decidió sufrir con el pueblo de Dios antes que disfrutar de los placeres temporales del pecado. ¿Por qué? Es que el desierto había quebrantado su autosuficiencia. Durante 40 años Dios trabajó con el carácter de Moisés para transformarlo de un hombre bravo y orgulloso en un hombre muy manso, dice la Biblia, más que todos los hombres. Y ahora, Moisés, el hombre más grande de su generación, es recordado por su humildad. No porque fuese un ser humano derrotado, no. Imagínalo, imagínate. Mira, vamos a cerrar los ojos e imaginar a Moisés. La zarza ardiente, ¿quién pudo presenciar algo así? Las plagas de Egipto, el poder de su palabra, que venía de Dios a través de él. El mar rojo abierto, los enemigos tragados por el agua. El maná cayendo del cielo. Los 10 mandamientos escritos por el dedo de Dios. Mira, cuántas oportunidades para que él se sintiese orgulloso. Pero Moisés entendió algo que nosotros debemos aprender. La grandeza espiritual nunca, nunca se construye sobre el egoísmo. Por eso es que a veces Dios permite que la propia vida se encargue de llevarnos al desierto de nuestra existencia. ¿A qué? A llorar, a aprender que valemos mucho, sí, pero no porque haya valor intrínseco en nosotros, sino porque Dios nos ama y está dispuesto a hacer maravillas en nuestra vida. Así que si en este momento estás pasando por tu desierto, todos te han abandonado, estás solo, tus planes no resultan, piensa un poco. ¿No será que necesitas pulir algunas aristas de tu carácter? Ahora, no trates de hacerlo solo porque tú no puedes. Deja que Jesús haga en ti. Él sí va a moldar tu carácter y entonces con tu carácter transformado vas a volver al Egipto de este mundo, como Moisés, del desierto a Egipto. ¿Para qué? Para hacer las grandes obras de Dios en ti y a través de ti. Bueno, vamos ahora a la cuarta parte del estudio bajo el título de la mayor ofensa. En esta parte, querido, veremos un incidente que sucedió entre Cristo y sus discípulos. Leamos Lucas 22, versículos 24 al 26. Dice así: hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Pero él les dijo: los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no será así entre vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. A mi amigo, mira, si tú lees todo el capítulo 22 de Lucas, verás que los discípulos discutían siempre entre sí quién de entre ellos debería ser el mayor. Después de años caminando con Jesús, no habían cambiado. Todavía competían por posiciones.
Y Jesús les respondió con una frase que redefine todo. El mayor entre vosotros sea como el menor. En otras palabras, en el reino de Dios la grandeza se mide por el servicio, no por la posición. Jesús declaró, yo soy entre vosotros como el que sirve. ¿Sabes? El orgullo fue lo que derribó a Lucifer allá en el cielo. El orgullo es lo que más ofende a Dios. Y lo más peligroso es que muchas veces no lo vemos. Por eso necesitamos orar como aquella oración profunda de la sierva de Dios. Señor, toma mi corazón, porque yo no puedo dártelo. Es tuyo. Y cuando tú haces eso, pues Dios hace maravillas en tu vida. La humildad no es algo que fabricamos, es algo que Dios produce en nosotros cuando nos rendimos a Él. Ahora, querido, llegamos al fin de este estudio bajo el subtítulo de Fija tus ojos en Cristo. Hay un corito muy bonito que me gusta, fija tus ojos en Cristo. Bueno, la única manera de vencer el orgullo es dejar de mirarnos a nosotros mismos y mirar a Cristo. Filipenses 2 describe la escena más impresionante del universo. Cristo, siendo Dios, no se aferró al hecho de ser Dios, se humilló, se hizo siervo, y no solo siervo, se hizo obediente hasta la muerte. Y no solo cualquier muerte, sino la muerte de cruz, la peor de las muertes. Quiere decir, el Rey del universo lavó los pies de sus discípulos. El creador de toda la creación sirvió a su creación. El santo murió por los pecadores. Ah, querido, cuando contemplamos la cruz, el orgullo se derrite. Porque allí en la cruz entendemos dos cosas. Primero, nuestro pecado es más serio de lo que imaginamos. Y segundo, el amor de Dios es más grande de lo que merecemos. La cruz nos coloca en el lugar correcto. No somos autosuficientes, no somos superiores, somos pecadores arrepentidos y amados. Y esa verdad nos libera. En este estudio hemos visto que el orgullo nos separa de Dios, mientras que la humildad nos acerca a Él. El orgullo compite, la humildad sirve. El orgullo se compara, la humildad contempla a Cristo. Hoy, en este momento, el Espíritu Santo te invita a hacer una evaluación honesta. ¿Dónde está el yo en tu vida? ¿Ocupa el trono o has permitido que Cristo reine? El Evangelio no es solo perdón, el Evangelio es transformación del corazón. El mismo Jesús que murió por nosotros puede moldar nuestro carácter. Si hoy reconoces que necesitas esa obra interior, si deseas que Dios quite el orgullo y forme en ti el carácter de Cristo, haz tu oración en silencio. Ahora mismo, ahí donde estás, dile: Señor, toma mi corazón. Enséñame a servir, enséñame a depender de ti. Enséñame a mirar la cruz hasta que el orgullo pierda su poder. Porque cuando Cristo ocupa el centro, el yo pierde su trono. Y allí comienza la verdadera libertad. Tú eres precioso, hijo de Dios. Tú vales mucho, pero tu valor no está en lo que tú tienes, en lo que tú eres. Tu valor depende de lo que Dios hizo por ti. Pero eres importantísimo. En este mundo, si tú no estuvieras, este mundo no sería el mismo. Tú haces la diferencia. Pero tú, porque Cristo vive en ti. Así que levanta los ojos y enfrenta las luchas de la vida, las críticas de los seres humanos, la condenación de las personas. Que digan lo que digan, que te critiquen, que te juzguen, a ti no te importa. Tú mira a Cristo y avanza de victoria en victoria hasta la victoria final. Un abrazo, que Dios te bendiga ricamente.